Henry Cavendish y su legado revolucionario en la física y la química. En los anales de la historia científica, hay figuras que brillan intensamente en el escenario, cautivando a todos con su carisma y dominio público. Sin embargo, también existen genios cuya luz trasciende las sombras, cuyos logros revolucionarios se entrelazan con una personalidad reservada y enigmática. Uno de estos prodigios ocultos es Henry Cavendish, un hombre cuya timidez, excentricidades y aversión al reconocimiento público no pudieron eclipsar su impacto en la ciencia del siglo XVIII. Mientras los científicos de su época se deleitaban con la atención y la aclamación, Cavendish optaba por las profundidades de su laboratorio, inmerso en la búsqueda incansable del conocimiento. Su genialidad trascendía su personalidad introvertida y sus peculiaridades, y sus contribuciones en los campos de la física, la química y otras disciplinas científicas dejaron una huella perdurable en la historia. En este ensayo, desentrañaremos los misterios de este enigmático personaje y desvelaremos los aportes científicos que lo convierten en un verdadero genio de la ciencia en la sombra. La vida intrigante de Henry Cavendish, un científico tímido y excéntrico. Henry Cavendish, un hombre tímido, excéntrico y enigmático, se destacó como un genio revolucionario en el campo de la ciencia durante el siglo XVIII. Su legado, a menudo eclipsado por su personalidad reservada y sus peculiaridades, ha dejado una huella duradera en la física, la química y otras disciplinas científicas. A través de un examen minucioso de su vida y obra, es posible desentrañar la verdadera importancia y el impacto de Cavendish en la ciencia de su tiempo. Nacido el 10 de octubre de 1731 en Inglaterra, Henry Cavendish provenía de una familia acomodada y distinguida. Sin embargo, a diferencia de muchos de sus contemporáneos, evitaba los círculos sociales y prefería la soledad de su laboratorio. Esta tendencia al aislamiento contribuyó a la formación de su personalidad introvertida y también le permitió enfocarse plenamente en su investigación científica. Cavendish se destacó en una amplia gama de disciplinas científicas, pero sus contribuciones más significativas se produjeron en la física y la química. Es conocido por su trabajo pionero en la determinación de la densidad de la Tierra, así como por su descubrimiento de la composición del agua. Su experimento de la balanza de torsión, que utilizó para medir la fuerza gravitacional entre objetos, demostró una precisión y meticulosidad sin precedentes en ese momento. El carácter reservado de Cavendish y su aversión a la publicidad le llevaron a no compartir sus descubrimientos científicos en vida. A menudo, solo comunicaba sus hallazgos a través de correspondencia con colegas científicos, y era reticente a presentar sus investigaciones en conferencias o publicar en revistas científicas. Esta falta de reconocimiento público pudo haber contribuido a su reputación como un genio en la sombra, poco conocido por el público general. Además de su personalidad introvertida, Cavendish también mostró rasgos de misantropía y misoginia. Evitaba el contacto humano tanto como fuera posible y, según los informes, solo toleraba la presencia de unas pocas personas en su vida, en su mayoría hombres. Estos aspectos de su personalidad han sido objeto de controversia y debate entre los historiadores de la ciencia. Algunos argumentan que sus actitudes personales deben separarse de sus contribuciones científicas, mientras que otros consideran que su carácter influyó en su trabajo y en su interacción con sus contemporáneos. A pesar de su reclusión social y su falta de reconocimiento en vida, el impacto de Cavendish en la ciencia del siglo XVIII y más allá es innegable. Sus descubrimientos y teorías sentaron las bases para futuros avances científicos y su legado sigue siendo relevante hasta nuestros días. Sus contribuciones a la física, la química y la astronomía, entre otras disciplinas, allanaron el camino para el desarrollo de la ciencia moderna. La vida y la obra de Cavendish son un recordatorio de que el genio científico puede manifestarse de diversas formas. Su reclusión social y su preferencia por trabajar en solitario no deben oscurecer su legado. En cambio, deberíamos celebrar su brillantez intelectual y su contribución al progreso científico. En resumen, Henry Cavendish, a pesar de ser un genio en la sombra, dejó una marca indeleble en la ciencia del siglo XVIII. Su personalidad introvertida, sus peculiaridades y sus actitudes personales no deben opacar su importancia como científico. Su trabajo científico riguroso y sus descubrimientos significativos merecen ser reconocidos y apreciados como parte fundamental de la historia de la ciencia. Aquí algunos aportes de Henry Cavendish a la ciencia. Determinación de la densidad de la Tierra. Cavendish realizó un experimento utilizando la balanza de torsión para calcular la densidad de la Tierra, estableciendo un método preciso para medir la fuerza gravitacional entre objetos.
Descubrimiento de la composición del agua. A través de sus investigaciones en química, Cavendish demostró que el agua estaba compuesta por hidrógeno y oxígeno, sentando las bases para el entendimiento de la química del agua y la comprensión de las reacciones químicas. Ley de Coulomb. Cavendish desarrolló la ley de Coulomb, que describe la fuerza electrostática entre cargas eléctricas. Esta ley es fundamental en la comprensión de la electricidad y el magnetismo. Aportes a la teoría de la gravitación. Sus experimentos sobre la fuerza de atracción gravitacional y el cálculo de la constante gravitacional contribuyeron al desarrollo de la teoría de la gravitación universal. Investigaciones en el campo de la termodinámica. Cavendish realizó estudios pioneros sobre el comportamiento de los gases, especialmente en relación con la temperatura y la presión. Sus contribuciones sentaron las bases para el desarrollo posterior de la termodinámica. Avances en la química y la electroquímica. Además de su trabajo sobre la composición del agua, Cavendish realizó investigaciones importantes en electroquímica, estudiando la relación entre la electricidad y las reacciones químicas. Sus descubrimientos sentaron las bases para el desarrollo de la electroquímica moderna. El candelabro. Iluminando mentes.